Muy buenas tardes, bienvenidos amigos y amigas mexicanos en su canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la información del día. Cuando vayamos a hacer una entrevista, cuando presentemos un tema, amigos y amigas, hay que, pues si no dominarlo al 100, hay que documentarse. Si no va a quedar como queda Carlos Marín exhibido en este video. Invita al amigo y socio de Claudio X González, estoy hablando del licenciado Miguel Carbonell, prácticamente es otro de los jefes de Xóchitl Gálvez, y le dice que la reforma a la Constitución va. Yo no sé por qué insiste en ese tema, pero bueno, lo bueno que lo va a decir alguien que es totalmente anti 4T, totalmente opositor, y pues de pena que Carlos Marín, con sus 50 años de trayectoria como periodista, que aparte fue director editorial de Milenio, haga estos ridículos ya a su edad. Se parece a Ciro, a López Dóriga. Es tanto pues su odio a la 4T que les nubla la mente, les nubla la visión. Pero bueno, vamos a recordar, bueno, rapidísimo les paso cómo hasta ya los había exhibido a Carbonell y a su poderoso despacho, el expresidente Andrés Manuel, y ahorita pasamos al video rápidamente. Los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a los magistrados, a los ministros del Poder Judicial. Esto que hablábamos ayer, de cómo existe una asociación de abogados con estas características que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo, desde la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí está un exministro de la Corte que sigue teniendo mucha influencia y sobre todo que pertenece al Supremo Poder Conservador, Cosío, ya hasta se me olvidan los nombres, pero los tengo que repetir. Otro abogado, Carbonell, Miguel Carbonell, otro abogado, el que da más la cara, que fue de la asociación de Claudio. Bueno, todos ellos. ¿Cómo? Así se llama la asociación, Litigio Estratégico. Y ahí está también Gerardo Carrasco. Ese aparece en todas las demandas de... Bueno, pues escuchamos los nombres, ¿no? Son personas que pues trafican con influencias. Ahora sí que su poder consiste en eso, ¿no? En actos de corrupción y que a base de billetazos, pues compran a quien tenga que comprar. Vemos que está hasta involucrado el exministro Cosio, que pues ha estado apareciendo públicamente pues en estos últimos días, también tratando de dar sus piruetas y sus maromas para hablar de la reforma al Poder Judicial. Pero bueno, vamos a escuchar cómo Miguel Carbonell le brinda una cátedra a Marín. Van a estar dando vueltas y van a ir y venir, pero es importante cuando lo dice Miguel Carbonell. La reforma ya va, es un hecho. Y van a dar explicaciones, van a decir cosas técnicas, pero cómo deja exhibido a Marín. De verdad que yo no me expondría a invitar a una persona que me deje como lo que es, o sea, me exhiba como lo que verdaderamente soy, o en este caso de Marín. Pero bueno, vamos a escucharlo, lo vamos comentando. Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, gracias por continuar aquí. Un gusto, Carlos. A ver, Miguel, con el sentido común que creo que es el que tienen las leyes, o debieran tener las leyes, sentido común elemental, pienso que la reforma al Poder Judicial no solo afecta el mundo de los juzgados, las magistraturas, sino que dinamita el sistema republicano de separación de poderes. ¿Estoy bien? Sí, porque lo que hemos visto es una actuación
al unísono entre el poder ejecutivo y el poder legislativo para de plano decapitar, esa es la palabra, a otro poder, poniendo en duda y poniendo en cuestión el concepto más elemental, Carlos, el más básico que constituye el Estado constitucional de derecho, se llama división de poderes. División de poderes, que haya, eso lo sabía Montesquieu en el Pensamiento Ilustrado, lo sabían los federalistas norteamericanos que escribieron la Constitución de Filadelfia en 1787, lo sabía Alexis de Tocqueville en La Democracia en América, celebrando justamente la división de poderes y el control y el equilibrio entre ellos. Bueno, y lo sabían también los reformadores del siglo XIX en México, los constituyentes del XVII, Sin duda. y no se había vivido un atentado así contra la división de poderes pues desde la fundación de la República en 1824. Yo, efectivamente, Carlos, no recuerdo un episodio reciente de este calado, porque de repente citan, bueno, la reforma de 94 de Sí, Zedillo. de Zedillo. Sí. Pero esa fue para darle independencia al Poder Judicial, no al revés. Salió muy fortalecido, de hecho. El Poder Judicial de esta reforma salió muy fortalecido y creo que en general los que estudiamos los temas constitucionales en México celebramos esa reforma. Y creo que fue en esa reforma de Zedillo cuando a la Corte se le pues dio la atribución de someter, creo que se llama, acciones de inconstitucionalidad. Acciones de inconstitucionalidad fortalecieron las controversias constitucionales. No, contra el propio gobierno de Zedillo. le metieron músculo en serio a la Suprema Corte. ¿Y eso se pulveriza? Y eso, pues bueno, ahora en términos de las facultades de la Corte quedan más o menos de forma parecida. Sí se acotan un poco por el tema de las suspensiones generales, los efectos de las acciones, etcétera. Pero el problema es que ahora viene una integración por voto popular, Carlos, de la Corte. Entonces, ellos dicen, me refiero a los que integran el oficialismo, yo les digo nacionalpopulistas, Miguel. Dicen los nacionalpopulistas que si los poderes ejecutivo y legislativo se eligen por voto popular, ¿por qué no el judicial? Respóndelo tú. Pues porque es una función diametralmente opuesta. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen funciones representativas en el Estado constitucional. El Poder Judicial tiene función de garantía y es contramayoritario. ¿Qué quiere decir? Imagínate que tenemos que defender tu libertad de expresión como periodista en contra de lo que dice una masa de cuentas en Twitter y una masa de servidores públicos, etcétera. Tiene que haber un juez que contra la opinión de quien sea y contra lo que sea, tiene que defender tu derecho humano a la libertad de expresión. Eso no es una fuerza representativa, no es una fuerza que tenga que estar avalada por una mayoría. Al contrario, la lógica del constitucionalismo y de los derechos humanos es vamos a proteger a todos y cada uno, por más heterodoxa que sea su postura, por más heterodoxa que sea su opinión, pero que tiene que tener cabida y tiene que tener tutela para que podamos discutir de todo. En todo caso, lo que representan los juzgadores y las juzgadoras, pues es la ley. Representan también la Constitución. Bueno, a eso me refiero. El orden jurídico. La máxima ley, la, Sí, Constitución, la Constitución y las que se derivan. Y la Constitución puede llegar a ser contramayoritaria, porque en el Estado constitucional de derecho las mayorías están acotadas. Las mayorías tienen límites, las mayorías no pueden hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo es una respuesta a los excesos que en el siglo XX vimos de los fascismos, de la experiencia nazi, de los exterminios, de los genocidios, Carlos. Entonces, ¿las mayorías son 100% confiables? O sea, lo que diga la mayoría puede determinar extinguir a una religión, perseguir a unas personas por su credo, por su preferencia sexual, etcétera. No. ¿Y quién lo dice? La Constitución. De ahí la importancia. Y no confundir esta cosa que dicen, es que los poderes ejecutivo y legislativo se eligen. Sí, pero es otra función. Es otra función. Aquí el Poder Judicial limita, Sí, garantiza. es una tarea equiparable a la de presidentes, gobernadores, legisladores. Y además para juzgar se requieren conocimientos. Se requiere técnica jurídica, se requiere haber leído la Constitución, haberla entendido. ¿Cuántos representantes populares pueden decir y presumir que tienen este conocimiento técnico jurídico? Muy pocos. Particularmente cuando, como hemos visto, se da trámite a iniciativas que se supone que leen, discuten y aprueban en unas cuantas horas. La reforma del Poder Judicial, por ejemplo, el Congreso de Oaxaca, a las 2 horas de aprobada, ya la había aprobado la Diputación oaxaqueña. Y qué bueno que lo mencionas, porque esa es una de las causas de impugnación. En los amparos se está planteando precisamente que se violentó toda una doctrina desarrollada en más de 30 sentencias de la Suprema Corte sobre vicios del procedimiento legislativo. Y un vicio es que se simule haber analizado una reforma, que no se haya dado tiempo, que no se haya dado el espacio para escuchar a los diferentes grupos parlamentarios, sino que se apruebe fast track como venga, ¿no? Así, diga lo que diga, como es de mi partido, o es de mi corriente, o es de mi ideología, o como lo manda el tlatoani o el líder, etcétera, lo vamos a aprobar como sea. Pues, ¿qué creen? Que hay doctrina de la Suprema Corte en más de 30 sentencias que dice que esto no puede ser así. Y esa es una de las causas. Inclusive en alegatos del exministro Arturo Saldívar, de que habla del poder
constitucional de la Suprema Corte para echar atrás una reforma constitucional. Esto lo alegó Luis Donaldo Colosio Riojas el jueves pasado en el Senado, pero yo te quiero preguntar, porque mencionaste las suspensiones. Había como 70, o alrededor de 70, que se supone debió acatar el Consejo de la Judicatura Federal, que sin embargo, por mayoría de votos, decidió entregar las listas de los que van a descabezar al Congreso. Yo digo, bueno, pues esas suspensiones debieron tener un curso jurídico con apelaciones, etc., pero que se podía ir, como sabemos, años a los tribunales, y entre tanto a poco quedaría congelada la Constitución. Entonces digo, entre dos males, como que los consejeros del oficialismo optaron por acatar la Constitución, aunque violaran el derecho de amparo. Bueno, pues sí, pero el derecho de amparo está en la Constitución. Y la figura de la suspensión está en el artículo 107 constitucional. Fueron 4 consejeros. Es el problema de hablar con constitucionalistas. No, bueno, a ver, las cosas como son. Fueron 3 del oficialismo más 1 de carrera judicial que se sumó para configurar esta mayoría 4 contra 3. La presidenta Norma Piña, obviamente en la minoría, quedó digamos, en... Y uno de ellos, según parece, la esposa de uno de ellos trabaja en la ponencia de la ministra plagiaria y oficialista Yasmín Esquivel. Así lo entiendo. En fin, este consejero tendrá que dar su explicación y habrá dado sus argumentos, etcétera, pero así fue. Y yo creo que... Pero entonces, aunque yo piense que entre dos males escogieron el mal menor, estoy perdido. Si la Constitución lo mandata, hay que acatarla. Un juez que es un juez que fue bien nombrado, que tiene legitimidad e incluso la obligación de dictar suspensiones en el trámite de un juicio de amparo, hizo lo que la ley de amparo le permite. Punto. Dicen, es que el 61, fracción primera, dice que no procede el amparo contra reformas constitucionales. Es que no sabemos si está bien hecha o no. Y citabas al ministro Arturo Saldívar, que había dicho, incluso desde su tesis de licenciatura, que había posibilidad de controlar reformas constitucionales. Bueno, en esto estamos todos absolutamente de acuerdo, porque el procedimiento de reforma, si no fuera controlable, permitiría que 2/3 partes del Congreso y una mayoría de legislaturas locales se convirtieran en un poder constituyente. Y esto es imposible. Los poderes que reforman la Constitución son constituidos. Y todo poder constituido está sometido a un control de validez de sus actos. Hay que ver si lo hicieron bien o no. Dime si estoy bien al afirmar, por lo que dices, que en los últimos 107 años el único poder constituyente que ha habido es el constituyente de 1917, que fue convocado ex profeso para elaborar una constitución. Y empezó a trabajar. ¿Estoy bien? Sin duda. Pero entonces el único constituyente que ha habido es el del 17 y el actual es un poder constituido, pero no constituyente. No constituye. Entonces no se puede brincar el procedimiento. Porque imagínate, el 135 de la Constitución dice 2/3 partes de los legisladores presentes. Oye, ¿y si no se cumplió ese requisito? Pues yo creo que tendrá que venir alguien y verificarlo, ¿no? O si se cumplió mediante la compraventa de un senador, cuando menos. O si se simuló la discusión parlamentaria en las entidades federativas, en el caso de Oaxaca, que decías, oye, en 2 horas, ¿sabes cuántas páginas tenía el dictamen? Eran más de 250. Hay un nivel de tecnicismo, hay un nivel de Y se complicación. supone que todos los diputados leyeron, entendieron. Te voy a poner un ejemplo. Una diputada federal puso en redes sociales, contestándole a alguien que le había increpado, etcétera, que no se preocupara porque la reforma no preveía la figura de jueces sin rostro. Eso dijo la diputada después de haber votado la reforma. Oiga, por favor, léala. Entonces no la leyó. No la leyó, Carlos. Entonces, ¿estamos frente a una reforma válida o no? Bueno, probablemente sí, pero vamos a revisar, que se revise. Si ellos están seguros que se hizo bien la reforma, ¿a qué le tienen miedo? ¿Cuál es el problema? Se revisa, se verifica que todo esté bien. Adelante. Aunque no tienes bola de cristal, suponte que con las acciones de inconstitucionalidad o el otro camino que es pues el amparo, Guanajuato metió la controversia. Sí, pero lo han presentado también al menos 2 partidos, el PAN, el PRI. Suponte que el actual pleno de la Suprema Corte determina que la reforma fue inconstitucional. ¿Crees que hay esa posibilidad? Es un tiro largo. Es un tiro muy largo. Que no hay precedentes. En esto no hay precedentes. Es que el tema mismo no tiene precedentes. Es correcto. Pero sí es un... A ver, en el derecho constitucional comparado sí se han hecho estos ejercicios. La Corte Constitucional colombiana, etcétera, pero en México sería la primera vez y sí, híjole, es un escenario complicado, pero bueno, pues para eso... Teóricamente existe la posibilidad. Es correcto, sí. Miguel Carbonell, constitucionalista, te agradezco mucho esta conversación. El tiempo... Pues le dan vueltas y vueltas y hablan con tecnicismos y todo, pero se les olvida igual a Marín y a Carbonell que ha habido presidentes bueno, todos los presidentes han modificado la Constitución para hacer y deshacer
a su antojo. Ese es otro dato que no dieron. Como siempre, sesgan la información. Otra, eh, hablan aparte acerca de las mayorías. Ellos igual mezclan una cosa con otra. Y la mayoría son 36 millones de votos. De los 60 que salimos a votar, 36 millones dimos el respaldo para esto que está ocurriendo. Pero ellos igual siempre le dan, intentan darle la vuelta a la información. Por más que le den giros y giros, la reforma va. No lo dije yo, lo dijo el mismo Carbonell. Por más que chillen, pataleen, lloren, intenten, como dijo Marín, aplazar, esto ya está. No se les está preguntando. Tan es así que ya empezaron pues muchos jueces a comentar que van a presentar próximamente su renuncia. Hay la cifra que se maneja que es alrededor de 400 quienes no, pues no se presentarían por así a la elección del 2025. Entonces, yo no sé por qué Marín tiene el empeño de quedar como un tonto en cada aparición que hace pública. Ya de verdad, pues, con 50 años de trayectoria, ya es para que disfrute sus, ahora sí que es su jubilación, pensión, sus últimos años de vida, esté paseando, conociendo otras culturas, otros idiomas, otros países, y para que seguir empeñado en lo mismo y además quedar o exhibido como lo que es, como una persona resentida, como una persona llena de odio, como una persona aparte, pues, ignorante en estos temas, porque bueno, si voy a hablar es porque voy a afirmar lo que estoy diciendo, no para dejarlo al aire o para que a la persona que yo entreviste me deje exhibido. Se lo dijo Carbonell en reiteradas ocasiones. Esto va, que si se aprobó en Fast Track, bueno, hasta le dijo Carbonell, ya para finalizar, le dijo, es que hay políticos que no leen y no conocen la Constitución, pero pues yo igual puedo entender que se lo dijo a él. Hay periodistas que creen que saben todo, y a lo mejor y sí leyó la Constitución, pero no la sabe de principio a fin. Y una cosa es haberla leído y otra muy diferente es interpretarla y aterrizarla en esto que estamos viendo en la realidad de hoy, en el 2024. Igual y ciertas cosas se aplicaban hace 10 años o hace 20, pero ya la realidad es otra. Es la parte en que la oposición no entiende. Ya los rebasó, ya es diferente. Les guste o no les guste cómo se hacen las cosas, ya es completamente diferente. Ya cambió el régimen. Pues bueno, amigos y amigas, hasta acá la videoinformación. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like, suscríbanse, compartan, comenten. Provechito a quienes ya estén en los sagrados alimentos. Nos vemos al rato con otra información. Chao, chao, bendiciones. Gracias por su tiempo y por su espacio.